Hola chiquillos, hola chiquillas. En esta oportunidad vamos a ver qué son los sujetos subalternos del siglo XX y quiénes son. Para comenzar, vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Para entender esto, tenemos el concepto de cultura, la cual entendemos como la trama de significación que busca interpretar las significaciones sociales. Muchas de las actividades o prácticas que realizamos las consideramos naturales y no es así, puesto que son resultados de procesos culturales y o sociales que a lo largo de la historia se han ido arraigando y que nosotros no nos cuestionamos. La convivencia de la sociedad, la cual mantiene diferentes prácticas, implica que una de estas prácticas o culturas se imponga sobre la otra. Esto hace que estas prácticas se consideren legítimas o socialmente aceptadas. La imposición de una práctica o una ideología sobre otra, que se ejerce sin ningún tipo de violencia y es aceptada por el resto de la sociedad, la denominamos hegemonía. Hay grupos sociales que, sin embargo, no se sienten representados por la visión hegemónica y luchan por expresar y visibilizar sus ideas y opiniones. De estos nacen las visiones silenciadas por el discurso hegemónico, los cuales denominamos contrahegemonía. De esto surge la subalternidad. ¿Qué es la subalternidad? Este personaje que nosotros vemos acá, Antonio Gramsci, es un filósofo italiano y es uno de los pensadores que nos propone este concepto, el cual en su sentido teórico nos propone que se entiende a los grupos subalternos como discontinuos o disgregados, siempre sujetos a la iniciativa de los grupos que gobiernan, incluso cuando se rebelan y sublevan. La cita anterior describe a los grupos y sujetos subalternos como un sector marginado de la historia o la sociedad. Una mujer que también nos presenta este término es Gayatri Spivak, quien es una filósofa de origen indio, experta en crítica literaria, que nos propone el término subalterno con la pregunta: ¿puede el subalterno hablar? Esto desde una mirada feminista que se refiere específicamente a los grupos oprimidos y sin voz, el proletariado, las mujeres, los campesinos, aquellos que pertenecen a grupos tribales. Spivak propone deconstruir el subalterno como categoría monolítica, en la que se presume la identidad y conciencia unitaria del sujeto. ¿Qué es un sujeto subalterno? Los relatos históricos dentro de la historia son reconocidos por entender la disciplina bajo muchas narrativas hegemónicas, en donde lo que se relata es lo oficial. De este modo, se reproduce una visión del mundo en donde se comprende nuestro pasado a través de personajes destacados o grupos dominantes, mientras que la sociedad en defensa o resistencia se escribe en otro tiempo, el cual no es el oficial o la historia de la nación. De este modo se invisibiliza o silencia a ciertos grupos. Un ejemplo de esto puede ser el matrimonio del siglo XX con el matrimonio del siglo XXI. El siglo pasado, la hegemonía predominante era que se casara hombre y mujer, un matrimonio heterosexual. Hoy en día está permitido que los grupos silenciados puedan ser representados, como por ejemplo el matrimonio homosexual, hombre con hombre o mujer con mujer. De este modo, entonces, ¿quiénes son los sujetos subalternos? Primero, sectores o grupos marginados. Segundo, estos sectores y grupos marginados reproducen la visión hegemónica, es decir, la cultura que predomina. Y tercero, estos grupos no tienen la posibilidad de expandir sus puntos de vista o ideas. Ahora vamos bien a ver quiénes son los sujetos subalternos del siglo XX. Como ustedes bien pudieron ver y darse cuenta en el módulo pasado, el siglo XX estuvo marcado por ideologías o pensamientos que eran contraponentes. Fue un siglo de guerras, pero también de transformación. Este tiempo puede ser comprendido y analizado por sujetos subalternos. En esta oportunidad reconoceremos 5. Primero las mujeres, luego los pueblos indígenas, asimismo los afrodescendientes, los pueblos colonizados y los trabajadores proletarios. Pasando con el primer grupo, las mujeres. El rol de la mujer a comienzos del siglo XX estaba limitado, no era considerada ciudadana, es decir, no poseía derechos políticos en casi ningún territorio del mundo. Su rol se reducía a los trabajos domésticos como dueña de casa, madre y esposas. Y a medida que va transcurriendo el siglo XX y se desata la Primera Guerra Mundial, se pudo visualizar un gran cambio en lo que respecta a la incorporación femenina
a la mano de obra, en puestos de trabajo que antes utilizaban los hombres, que ahora obviamente habían asistido al campo de batalla. El hambre y la miseria que ocasionaban algunos regímenes desencadenaron en una serie de motines de protesta encabezados por mujeres trabajadoras, o luego el interés de las mujeres por hacer parte de la política y poder ejercer su derecho a voto. En esta imagen que presentamos en el Power, podemos ver un trabajo en cadena realizado por mujeres para la reconstrucción de las ciudades post Segunda Guerra Mundial. En estas dos imágenes que se nos presentan acá, que están orientadas en la Primera Guerra Mundial, podemos ver primeramente la inserción de la mujer a las fábricas. Aquí podemos ver cómo una mujer conduce una grúa, trabajo que anteriormente solamente estaba delegado para los hombres. Y en la segunda imagen podemos ver cómo una mujer francesa trabaja en las fábricas de municiones, creando estas municiones. En esta imagen podemos ver cómo detienen a una manifestante que proclamaba el voto femenino. Esta imagen está situada en Londres y es de Emmeline Farquhar. Otro grupo al cual veremos son los pueblos indígenas. En la construcción de Estado-Nación a inicios del siglo XX se transmitió un programa ideológico y discursivo acerca de qué era el ser civilizado. En esto se sitúa a los pueblos indígenas como un otro, como unos salvajes los cuales no estaban civilizados. Eran simbólicamente integrados, pero eran excluidos en la práctica. En el último tercio del siglo XX, los indígenas interrumpieron el escenario político de nuestra América, mediante el notable desarrollo de sus organizaciones y la amplitud de sus movilizaciones. Se consideró esta presencia como un despertar del mundo indígena. Aquí levantaron demandas como un reconocimiento de la tierra, los territorios y los recursos, un consentimiento, no más violencia, una financiación directa hacia su pueblo y un conocimiento central en modo de respeto. Entonces, presentamos esta imagen en donde podemos ver claramente el disgusto en sus caras y se muestra a misioneros del siglo XX, los cuales eran indígenas encargados de llevar la religión a sus pares, para convertirlo de este modo en seres civilizados y hacerlos parte de la sociedad, y no verlos como un otro. Otro grupo son los afrodescendientes, los cuales han sido objeto de estereotipos racistas y formas entre sutiles y explícitas de discriminación y segregación ejercida por la sociedad. En general han sido relegados a herederos de su pasado, como mano de obra esclava, a una reivindicación folclorizada de sus aportes culturales, como la música, la danza, convertida en símbolos nacionales. Ellos luchan por los derechos de identidad, que se les reconozca como parte de la sociedad, y ya no como trabajadores esclavos relegados a su pasado. Entonces se crean movimientos contra el racismo, ya que ellos son segregados, perseguidos, desempleados y discriminados. En la imagen que se muestra acá, podemos ver cómo se pone fin a la segregación en las escuelas, en 1954, cuando se integra un alumno de raza negra o afrodescendiente a la escuela, y podemos ver cómo todos lo miran y es el único entre tantos blancos. O ahí atrás podemos ver otra, que se reintegra recién al sistema educativo sin ser discriminados o sin ser segregados. Otro grupo son los pueblos colonizados de Oriente. Europa en el siglo XX mantiene colonias en el sector oriente del globo, como por ejemplo la India y Vietnam. Y la Primera Guerra Mundial abrió el camino para que el despertar de estos pueblos colonizados, ya que estudiantes de la élite indígena mandaron a sus hijos a universidades europeas, en donde adquirieron e integraron las ideas de la libertad y la democracia, y al volver a sus países de origen, presenciaron cómo el sistema colonial lo discriminaba y lo excluía de cargo administrativo y político, por lo que estos intelectuales formaron cuadros nacionalistas y anticolonialistas que comenzaron una lucha por la independencia.
Bajo la colonización y el desarrollo de las guerras mundiales, las grandes potencias de alianza mantenían a gran número de habitantes de las colonias en su ejército para ir al campo de batalla. Y eso es lo que podemos ver en esta imagen. Podemos ver cómo habitantes de las colonias, cómo habitantes de las colonias estaban enlistados en ejércitos franceses y del Reino Unido para poder ir a las guerras. Otro grupo son los trabajadores proletariados. Acá tenemos a los mineros, campesinos y pescadores. En lo que respecta a los mineros, la industrialización del siglo XX y la expansión de la actividad minera trajo consigo una gran migración del campo a la ciudad y a los centros mineros como forma de adquirir trabajo. Las personas que llegaron se vieron afectados por las malas condiciones de trabajo, bajos salarios, extensas jornadas de trabajo, inseguridad laboral y económica y escaso acceso a los servicios básicos como salud, educación. Lo que llevó a que se desataran protestas, manifestaciones en contra de esto. En lo que respecta a los campesinos, la estructura política social en la que todo poder político y económico emanaba en los grandes terratenientes y donde el campesinado no estaban incluidos como actores políticos, cansó al campesinado y se crearon movimientos campesinos que lograron la incorporación gradual de estos grupos como actores autónomos de las estructuras políticas. Respecto a los pescadores, existieron modificaciones en las prácticas, un proceso de intervención de Estado en las prácticas de los pescadores artesanales, especialmente en qué, cómo y cuándo pescar, cambió radicalmente las prácticas de la pesca artesanal, afectando así de este modo considerablemente a los pescadores y la relación que el hombre tenía con el mar durante las primeras décadas del siglo XX. En la imagen podemos ver al sector campesino, en donde vemos cómo los trabajadores sacan las esteras de totoras para asolear a los almacijos de tomates. Y eso es. Muchas gracias.